Una vez más, un saludo cordial y feliz de estar con ustedes en este módulo denominado Desarrollo y Aprendizaje Humano. En esta oportunidad vamos a tener una serie de contenido que me gustaría hablarlo de manera objetiva, práctica y con toda la información necesaria para que ustedes, al nivel que van a estar enseñando, lo necesiten. Vamos a ver de forma rápida algunos de estos temas que ustedes pueden visualizar. Hablaremos de los pilares del aprendizaje: la atención, memoria, la percepción, las emociones, la revisión del error, la curiosidad y las funciones ejecutivas de la memoria. Para iniciar con el contenido programático, hablaremos de los 4 pilares del aprendizaje. Rápidamente les digo que aprendizaje tiene un concepto, digámosle, polisémico, o sea, tiene varios significados. Cada profesional que utiliza el aprendizaje como uno de los pilares de su trabajo tiene un concepto diferente. El aprendizaje para un biólogo, para un pedagogo, para un psicólogo, para un neurocientífico, para un, eh, para un educador general, siempre tendrá un significado diferente. Recordemos simplemente los detalles que aprender implican cambios en el ser humano, en su aparato psíquico, en su aparato cognitivo, cambios que tal vez se pueden evidenciar, notar u objetivar. Se pueden ver esos cambios y son producto de una intervención intencionada. O sea que para que hablemos de nosotros de aprendizaje, tenemos que realizar la acción, ver esos cambios y que esas acciones sean realmente la intención del docente. Habiendo hecho esa aclaración, en neurociencias hablamos que el aprendizaje es el cambio de la conducta observada ante una acción educativa puramente y es intencionada. Existen 4 pilares que ayudan al ser humano a ser distinto a otros seres vivos que también presentan en mayor o menor medida inteligencia. Y es que este aprendizaje tiene 4 pilares que deberían trabajar de forma conjunta y las 4 deberían estar presentes para que el aprendizaje sea correcto. No es mi intención de que nosotros sepamos el concepto estricto, sino que yo entienda estas palabras y sepa cómo aplicarlas y qué tener en cuenta a la hora de realizar mi actividad docente. La atención, el compromiso activo, el error y la consolidación son los 4 pilares que garantizan de que el aprendizaje sea mayor o más rápido en cuanto a lo que uno desea, si nos aseguramos de que estos 4 pilares se encuentran equilibrados. El, el primero de los pilares es la atención. Quisiera que se fijen en la siguiente diapositiva y reflexionen. Acá observamos un salón de clase. Un salón de clase que es para, básicamente para pequeños niños, dado la disposición y tamaño de sus sillas y mesas. Pero mi intención aquí es, ¿qué es lo que yo puedo observar? ¿Qué pasaría si yo estuviera sentado en una de esas sillas en el salón de clases? Lo que debería observar es que el salón como tal está muy organizado, no tiene muchos elementos distractores. Y básicamente de eso se trata a la hora de nosotros crear ese ambiente o ese clima en el salón de clases, de asegurarnos de que nuestro salón de clase no esté atiborrado, no esté lleno de materiales colgantes, decorativos, de forma exagerada, ya que la atención se disminuye. Y eso no lo digo
por experiencia o porque me lo han dicho, sino que la neurociencia dice que los alumnos tendrán una mejor atención cuando el salón está en orden y el salón tiene menor cantidad de elementos distractores como decoración. Para introducirlos les presenté la imagen y aquí entonces vamos a centrarnos un poquitito de ciertos términos que vamos a abarcar en lo que la atención se refiere. La atención, les recuerdo que es el primer de los 4 pilares del aprendizaje. ¿Qué es la atención? La atención no es más que mecanismos, son mecanismos mediante los cuales el cerebro selecciona la información, una información, esa información la amplifica, la amplía, la canaliza y la profundiza. Existen varios componentes o varios mecanismos dentro de la atención que vamos a tener en cuenta. El alerta, el estado de alerta. El estado de alerta no es más que cuando el cerebro sabe cuándo prestar atención. Si, por ejemplo, nosotros estamos en el aeropuerto, estamos esperando un turno para abordar el vuelo, nosotros estamos bombardeados de información, bombardeados porque hay propagandas por todos lados, hay tiendas, hay gente en movimiento, gente hablando, la voz en off que suena en los aeropuertos, que te van anunciando los vuelos, las llegadas, las partidas, el número de portones, etcétera, etcétera. Hay millones de información que están ocurriendo y pasando a través de nuestros sentidos. Pero el cerebro no está prestando atención a todo lo que está ocurriendo, porque el cerebro se volvería loco, por decirlo así de simple. Pero probablemente no nos vaya a pasar en el momento en el que se anuncie nuestro vuelo, puesto que mi cerebro sabe que tiene que estar en alerta. Entonces el cerebro sabe cuándo tiene que prestar atención. Una vez que se llama, el estado de alerta pasa a un estado de llamar la atención, o un objeto o una información, a través de nuestro sentido claramente, el cerebro empieza a lo que se denomina orientación. Se orienta hacia qué va a prestar atención. De toda esa información que les di de ejemplo, visuales, auditivas, de todos los sentidos, el cerebro va a orientar precisamente a esa voz que está anunciando la puerta de embarque de su vuelo. Entonces se va a orientar solamente a esa información, la atención, y todo el resto se va a desvanecer. ¿A quién no le ha ocurrido eso? Entonces el cerebro inteligentemente, después de estar en un estado de alerta, sabe que tiene que prestar atención y sabe a qué le va a prestar atención. Precisamente algo que nos tiene de interés. El control ejecutivo es un término bastante complejo que realmente el cerebro sabe cómo procesar esa información. Una vez que oye, por ejemplo, como estamos trabajando en el ejemplo del aeropuerto, el cerebro sabe que cuando escucha el portón que está habilitado para el embarque, entonces sabe que tiene que tomar sus cosas, verificar que no haya dejado nada en su silla. Siguiente, debe caminar, luego va a revisar sus bolsillos para ver si está el pasaporte, el ticket de abordaje. Entonces, todo eso, ese orden, ese mecanismo ordenado del cómo vamos a procesar esa información que nos está llegando, se denomina control ejecutivo. El control ejecutivo es el mecanismo de la atención más importante que debemos trabajar con nuestros alumnos. También es importante entender el concepto de que hay que aprender a prestar atención. En mayor o menor medida se puede enseñar a los alumnos a prestar atención. Un ejemplo típico de cuando tenemos a un bebé que ya tiene una edad ya un poco avanzada, pero todavía no llegó al año.
Si uno le señala un objeto al bebé para que mire ese objeto, el bebé probablemente no va a mirar el objeto, sino que va a mirar a la persona que está señalando, o probablemente va a mirar el dedo que está señalando, más no así el objeto. Entonces, inconscientemente nosotros guiamos la mirada hacia el objeto y el bebé eventualmente entenderá de que tiene que mirar también hacia la dirección donde se está mirando el adulto a quien pretende copiar. Entonces, lo que quiero rescatar de eso es que la mirada sirve bastante para poder en espejo hacer que preste atención al alumno. Lo diría mucho más fácil, por ejemplo, que un docente en el aula que no presta atención, se encuentra distraído, celular en mano, haciendo otra cosa, probablemente ese alumno no va a aprender a prestar atención a lo que está haciendo, puesto que necesitamos mucho el reflejo y reflejar lo que estamos mirando. Por de ahí viene la frase: si yo presto atención, si prestas atención. Enseñar es a prestar atención a la atención del otro. Quiere decir básicamente de que nosotros sí tenemos la capacidad de que otra persona aprenda a que preste atención. Algo bastante complejo, pero básicamente la forma más práctica de tratar de captar la atención, nosotros vamos a utilizar técnicas que voy a hablar un poquitito más adelante, pero la mirada es una herramienta poderosa para que mi par, el par con el que estoy interactuando, o los pares o los alumnos también puedan prestar atención. Si yo miro atentamente a un objeto o alguna situación o algún material, probablemente por mecanismos tipo espejo, aunque no es el término totalmente aplicado, los alumnos también así lo harán. Existe un neurocientífico, Michael Posner, donde dice que la atención tiene tres sistemas: el alerta, la orientación y el control ejecutivo, que es lo que les había comentado previamente. El alerta era el cuándo íbamos a prestar atención, y realmente ese estado de alerta varía mucho, se adapta dependiendo de lo que nos exigimos. La vigilancia, estar vigil, atento, es estar en alerta. Estar en alerta requiere mucho de la motivación. Eso es algo que hay que entender. Yo, si tengo cierta motivación o cierta curiosidad, que es el otro elemento que no debe faltar nunca en nuestras actividades didácticas, el alumno no va a conseguir un estado de alerta y va a perder la atención. Entonces no conseguiremos de esa manera obtener la atención necesaria para que se le pueda enseñar. La orientación de la atención es ver hacia qué voy a prestar atención, y una vez que yo centre mi atención, voy a amplificar ese objeto de interés. Lo ejemplificaré más adelante. Y el control ejecutivo era decidir el cómo procesamos esa información, los pasos apropiados para que yo pueda ejecutar una tarea y controlarla. Fijémonos nuevamente en esta imagen y reflexiono. ¿Qué es lo primero que yo observo? Las respuestas serán diversas dependiendo del grado de desarrollo de la atención y del control ejecutivo. Probablemente siempre, casi siempre, el cerebro automáticamente centra el foco de su atención hacia el centro de la imagen y que tenga un color de alto contraste. Entonces esto a lo que nos ayuda y nos sirve en la práctica es que cuando nosotros desarrollemos materiales audiovisuales y queremos centrar
la atención en determinado punto, en determinada información, voy a tratar de utilizar medios visuales llamativos que contrastan con el resto y que se encuentren en el centro. De esa manera todo lo que hagamos se centrará ahí. De ahí es donde vuelvo a reiterar de que el salón de clase no debería de estar sobredecorado, puesto que se pierde este foco de atención y generalmente nos disipamos y no nos centramos en aquello que queremos que uno se centre. Si estuvimos mirando, y más cuando yo lo menciono, el centro del autobús amarillo, tal vez me perdí de foco al perro que está cerca del semáforo en el cuadrante superior izquierdo, a prima fase, pero ya a ustedes y su función ejecutiva les hará revisar todo lo que se encuentra ahí. Existe mucha información en este cuadro, pero el cerebro también les aseguro que profundiza, canaliza el objeto de atención o la información y elimina el resto. Nadie se dio cuenta de los arbustos, la cantidad, su disposición o que habían calles a los costados o cuántas personas estaban por los costados, puesta que esa es probablemente una información irrelevante y solamente si yo lo menciono el cerebro va a empezar a buscar esa información. De ahí entonces es muy importante que a la hora de utilizar materiales audiovisuales tenga en cuenta la disposición del centro y con contraste. Y todo lo que está por alrededor probablemente el cerebro lo va a eliminar. Esta es una imagen meramente gráfica decorativa a la que yo utilizo como soporte de información que todos aprendemos viendo. El acompañar al alumno y el que me ve haciendo también es una forma de enseñar la atención. No soy aquel docente que se sentará en un costado observando su celular esperando que el alumno haga alguna tarea o algún trabajo, porque eso no garantiza para nada el foco de atención. Entonces yo también tengo que tener una participación y un compromiso en llamar la atención. El compromiso activo es el siguiente pilar del aprendizaje. El compromiso activo nos dice básicamente la frase que un organismo pasivo nunca aprenderá. Todos los alumnos deben ser actores activos a la hora de aprender, para aprender en profundidad y para aprender mejor. Eso quiere decir que el alumno debe utilizar en la posibilidad todos los sentidos para poder aprender. Cuando yo vaya a enseñar algún contenido, entonces voy a tratar de utilizar la mayor cantidad posible de elementos. Para eso el docente hace una planificación de sus clases y ustedes en ese momento ya estarían planeando todos los elementos o materiales que van a utilizar, tratando de que el alumno, sea cual fuera el contenido, pueda ver, pueda oír, pueda tocar. De esa manera hay una participación activa. Participación activa no quiere decir estar en movimiento o que esté tocando todo lo que hay, sino que utilice todos los sentidos y que trate de descubrir y que por sobre todo el docente sea el facilitador del conocimiento. O sea, compromiso activo no es que voy a dejarle al libre albedrío al alumno que descubra por su cuenta todo lo que debe aprender. Por eso que el tercer punto de esta diapositiva dice el fracaso de las pedagogías del descubrimiento. Existe una técnica pedagógica como una corriente en la cual dice que el alumno debe descubrir y aprender por sí solo y es suficiente meterlo en la naturaleza lo digo en el sentido de los contenidos, someterlo a la naturaleza y que descubra. En realidad no, dijimos que el aprendizaje tiene que haber una enseñanza o una estrategia que es intencionada. Entonces se sabe a ciencia cierta que las pedagogías por descubrimiento
por sí solas fallan. Siempre el docente tiene que ser un guía activo, así como en el aprendizaje activo. Un organismo pasivo entonces no puede aprender. Les doy un ejemplo. Resulta ser que en épocas anteriores todas estas teorías científicas del aprendizaje ocurrieron gracias a la experimentación. Ellos encerraron dos gatos en un carrusel. A uno de los gatos le pusieron un collar con una correa para que pueda caminar alrededor de ese carrusel. Y al otro gato le amarraron por una sillita que gira con el carrusel y lo tenían girando todos los días. Lo hicieron por mucho tiempo. Imagínense, en esa época no existía la ética para los estudios o experimentaciones y eran experimentos bastante crueles con los animales. Lo que sí que tenían a esos gatos girando en ese círculo, y después lo soltaron a la naturaleza y se dieron cuenta que mejor se desenvolvía cuando el gato que tenía la correa tenía la capacidad de explorar todo lo que estaba alrededor, ya que tenía una correa que no lo aferraba a ese carrusel. En cambio, ese que estaba totalmente pasivo en ese carrusel tenía otro tipo de desenvolvimiento y que quizás tal vez un poco más torpe. De ahí es donde, por ejemplo, salta esta teoría científica de que un organismo pasivo no aprende. Debe ser partícipe de todo lo que va aprendiendo. La curiosidad, gente, es uno de los motores también del aprendizaje. La curiosidad, la sorpresa. La curiosidad es la gana del saber el porqué de las cosas, que en la mayoría de los adolescentes se pierde lastimosamente, puesto que cuando somos niños es donde la curiosidad más aflora, y lo ideal sería que esa curiosidad del niño nunca muera, de tal manera que eso sea el motor que lo impulse a seguir aprendiendo, el querer saber el porqué de las cosas. Existen muchas teorías que nos dicen del por qué el niño pierde esa curiosidad, aunque no muere por completo, pero está muy anulada en algunos de los niños. Entonces, esos niños generalmente, al no tener ese motor que los impulse a querer aprender, no tengan ese compromiso activo con su aprendizaje y cueste mucho más que aprendan. Cuando un niño dice ¿por qué? ¿Por qué? Y cada respuesta a su por qué trae otro por qué, nunca debería ser matada con un no necesitas saber, no sé, hay cosas que no se saben, mejor callate. Entonces, esas son los pequeños detalles que hacemos tal vez con nuestros hijos o lo hicieron con nosotros, y que han matado a nuestra curiosidad y ese motor que muy importante, que nos hubiera ayudado a potenciar mucho más el aprendizaje de lo que somos hoy día. Por eso no digo que no tengamos curiosidad, pero la tengamos muy disminuida. La curiosidad se despierta con la necesidad de querer saber el qué, y el efecto sorpresa es lo que trata de mantener la curiosidad y el estado de alerta. Por ejemplo, es un claro ejemplo que utilizo, es que un docente siempre, al tratar de enseñar un contenido, va, por ejemplo, con una caja, y de la caja saca ciertos 2, 3 objetos que le entrega a sus estudiantes para que miren. Entonces, al ser objetos que no tienen sentido, darle un espejo, eh, darle un papel en blanco, darle objetos que no tengan un significado, el cerebro inmediatamente va a despertar esa curiosidad del saber por qué me dio, qué es esto, y va a tratar de relacionarlo con lo que va a escuchar. Entonces, esa es una de las estrategias, para despertar la curiosidad del qué va a pasar. Entonces, probablemente lo que vaya a enseñar ese docente ese día va a tener mucho más significado de alguien que no utilizó esa estrategia. Recordar también de que la sorpresa, de manera repetitiva, también disminuye la curiosidad y el estado de alerta, porque es una estrategia que no podemos utilizarla siempre.
podemos utilizar regalos, podemos hacer juegos, sorteos de ciertas cosas que llamen la curiosidad del por qué está haciendo esto y qué relación tiene con lo que voy a aprender el día de hoy. De ahí ya viene el ingenio, de cada uno de los docentes para poder despertar esa curiosidad de que podemos hacerla, sí podemos hacerla. Entonces, tratemos de alentar el querer descubrir y no matar la curiosidad en la escuela. El error y el feedback o retroalimentación también es un componente del aprendizaje bastante importante. El error, el error como tal no significa solamente cometer errores, sino que es un principio puramente de neurociencia que no me gustaría ahondar mucho, ya que me implica teorías muy abstractas y queremos algo práctico para la clase. Entonces, a lo que voy es que el cerebro aprende cuando más errores tiene dentro de su estructura. Mientras más erramos, más aprendemos. Eso es algo que ustedes tienen que saber. Y el feedback es la real retroalimentación. Es aquí donde realmente, si ustedes miran el cuadro, quiero que sepan que feedback o retroalimentación no es un sinónimo de castigo. Decirte, hiciste mal esto, sino que también nosotros tenemos que darle una retroalimentación positiva. Hiciste bien esto, hiciste bien aquello. La sorpresa como motor de aprendizaje es lo que les había comentado, que el cerebro también está completo de mensajes de error que de forma automática y biológica el cerebro siempre está intentando reparar, corregir ese error y de esa manera es que aprende. La calificación es un penoso sucedáneo. Sucedáneo quiere decir que le reemplaza y que no es igual. La calificación es una forma de evaluar que es muy delicado en el sentido de que las calificaciones malas, por ejemplo, tienden a estigmatizar a los alumnos, a crear una retroalimentación negativa y nadie quiere convivir con eso en la formación. Nosotros como docentes queremos que los alumnos aprendan lo que queremos que se les enseñe. No estamos para castigar a través de las notas. Aunque el sistema a nosotros nos exija alguna calificación, es importante que no solo nos abstengamos a los números de esas calificaciones y nosotros realmente demos la retroalimentación a nuestros alumnos cuando estemos trabajando en el cara a cara, en el día a día. La regla de oro también quisiera compartir con ustedes es la de planificar los intervalos entre los aprendizajes. Estoy enseñando y gente, tengo que tratar de ir espaciando los aprendizajes. No puedo dar una clase de corrido porque recuérdense que nosotros estamos hablando de uno de los pilares de la atención, por ejemplo. Entonces nosotros disipamos la atención, no damos chance a corregir lo que vamos haciendo mal, porque dentro de esta regla de oro de planificar los intervalos de los aprendizajes, también la retroalimentación debe ser oportuna, no es aquella que yo voy a esperar al finalizar toda la actividad para poder simplemente, sino que durante el proceso yo también tengo que ir corrigiendo todos los errores de manera oportuna para que esto se pueda consolidar mucho mejor. Entonces, debo dar pequeños descansos entre contenido o objetivo de lo que yo me vaya a proponer en mi clase. La consolidación de la memoria. La consolidación de la memoria es la consolidación de la memoria y del aprendizaje realmente
es lo que yo quiero que quisiera y que sepan es que el cerebro va a tratar de absorber toda la información, pero va a liberar recursos cerebrales. Se va a deshacer de aquello que no se necesita. Por eso a la hora de planificar, yo como profesional que estoy entrando en las escuelas, tengo que saber qué información me sirve a mí y me ayuda a ser un buen profesional. ¿Cuáles son los contenidos, las competencias, los objetivos que yo tengo que adquirir para ser un buen profesional en esa materia? Y tratar de olvidar el resto, centrarme, enfocarme eh, y reforzar solamente aquello que es necesario, puesto que el cerebro se va a deshacer de todo lo que no necesita. Entonces, cuando vayan ustedes a hacer un examen, no hagan preguntas de todo el contenido, céntrense en los objetivos de la clase y ese contenido como tal, y en base a eso empiecen a reforzar para que se consiga que se aprenda, porque el resto será olvidado y será historia. ¿Cuántos de ustedes profesionales dieron un montón de contenido relleno que el día de hoy no lo utilizan en su vida profesional y probablemente no lo recuerdan? El aprendizaje se refuerza, se consolida mientras dormimos. El sueño es importante, es el ingrediente clave para que se consolide el aprendizaje. Debemos dormir, ya que ahí es el momento donde vamos a aprender. Eh, Esto lo vamos a tener en cuenta en ciertas modalidades de enseñanza, no en todas, de que el alumno tiene que por lo menos hacer una siesta, y mientras más pequeños más siestas hacen. Ya los adolescentes con los que nosotros trabajamos ya no requerirán, pero debemos estar atentos a los alumnos que tienen trastornos del sueño y llegan a la clase, y tratar de darle el apoyo, orientar o derivar a quienes creamos conveniente para que pueda ayudarlo con el tema de la conciliación del sueño, ya que eso repercute importantemente en el aprendizaje. El cerebro dormido, cuando estamos durmiendo, revive todo lo que pasó u ocurrió en el día. El sueño, la infancia y la escuela se deben ser respetadas. Y aquí hay otro contenido bastante importante, la memoria. La memoria es la retención, es el guardar la información, es varias modalidades de información. La memoria debe ser trabajada desde pequeños. A lo que me interesa para con ustedes es que hay contenidos que yo indefectiblemente necesito de memoria, principalmente las matemáticas y donde trabajemos números, pero no solamente eso, sino que realmente todos los contenidos necesitan en mayor o menor medida la memoria, el recordar. ¿Qué es lo que voy a llevar a la casa el día de hoy? Es que si yo quiero que alguien consolide, fortifique y memorice eh, cierta información, lo debo hacer en repetición. Mientras más yo repita, más se asentará la memoria. Y mientras más significado tenga esa información, va a quedar guardado a la memoria a largo plazo. Una información que ingresa a nuestro cerebro va a sufrir un circuito, y de ahí va a tener varios destinos, como el olvido inmediato, la memoria a corto plazo, a plazo intermedio o a largo plazo. Quedará para siempre, para toda la vida, o simplemente se eliminará por el camino. Yo, como profesional, debo saber qué contenidos me gustaría que el alumno lo lleve consigo para la vida, y cuáles son los que no necesito que lo tenga por tanto tiempo,
sino que solamente es un escalón al aprendizaje, a la construcción de algo más significativo. Entonces, si quiero reforzar algo, siempre debo tratar de asociarlo principalmente a una emoción. Aunque vaya a comentarles de la importancia de la emoción y la educación, por ejemplo, si nosotros hoy vamos a estar aprendiendo la tabla de multiplicar y lo hacemos con alegría, haciendo cosas que nos gusta porque el profesor nos trajo algo que a todos los alumnos nos gusta, no hacemos cosas que nos disgustan y también hay un elemento sorpresa, un elemento que nos motiva. Probablemente ese contenido asociado a todo ese clima positivo va a perpetuar y durar por mucho, mucho más tiempo. Solamente que yo necesito volver a repetir en algún momento ese mismo contenido para garantizar que el cerebro fije y trate de asentarlo hacia los cajones de memoria a largo plazo. Todo el resto será eliminado. Todo aquello que el cerebro no utilice porque no se repitió o no se insistió o porque no le encontró sentido, entonces será eliminado. De ahí viene el concepto de aprendizaje significativo. Tomo un conocimiento previo, lo uno a uno nuevo y así va emergiendo uno más complejo y mucho mejor. Entonces, mientras estas van asociadas a cosas positivas como las que les mencioné, es más probable de que se asiente. Si yo quiero que se aprenda la tabla del 5 en adolescentes, aunque eso no va a ocurrir, es solo un ejemplo, y si yo les pongo a bailar a los adolescentes para que se aprendan la tabla del 5 con una música la tabla del 5, probablemente no van a aprender porque pasan vergüenza, no está en la edad de trabajar con cosas que a ellos les parecen infantiles o tontos y va a generar un rechazo, un repudio hacia el docente y justo está por medio la información tan necesaria que era la tabla del 5 y ellos lo van a olvidar porque simplemente no le creamos el clima adecuado. De ahí es que vuelvo a insistir, conozcamos a nuestros alumnos, sepamos que les gusta y de acuerdo a eso nos también vamos a ir planeando nuestras actividades. La motivación es aquello, ese es el motor al cual nosotros podemos trabajar, aunque ya viene de forma intrínseca, eh, para poder conseguir mejor el aprendizaje. Con todo que sí que todas las clases vamos a trabajar con cierta motivación, pero la mejor motivación para un alumno adolescente es ver a un profesional hecho y derecho. Iré saltando estos conceptos y hablaré un poquitito de la percepción. La percepción. Nuestro cerebro adquiere la información gracias a nuestro sentido. La vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto, son los 5 sentidos a través de la cual entra información. Cuando yo hablo de información, hablo de todo lo que venga de afuera, sea en la escuela o no. Pero nosotros ahora queremos hablar del ámbito educativo puramente, en el salón de clases. Y les recuerdo ahí que en esta situación, en el aula, utilizamos básicamente 3 modalidades de aprendizaje, 3 canales de aprendizaje, el término correcto, y son el tacto, el tocar, el hacer las cosas, la vista, el ver y la audición, que es el oír o escuchar. No utilizamos casi el olfato ni mucho menos el gusto, por lo menos en la edad en la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, algunas personas quiero que sepan que tienen más afinada la modalidad visual para aprender y son aquellas personas que pueden aprender fácilmente leyendo, viendo el pizarrón, viendo cómo se hace. Otros tienen más desarrollado el tacto, el tocar, el hacer para saber hacer, el sentir,
Esa parte kinestésica, como le decimos, es la que más se tiene que estimular. Aprenden mejor. Y los auditivos son aquellos que aprenden mejor oyendo. Simplemente aquel es el famoso compañero o quién sabe, uno de ustedes que solamente escuchando aprende. Nunca leyó el libro, nunca hizo nada, solamente escuchando aprendió. Es lo que solemos decir, ¿verdad? Y es que probablemente esa persona tenga más desarrollada la audición como canal principal de aprendizaje. Todos manejamos todos los canales, pero siempre tenemos la predilección de uno. Entonces, para que sepan, supongamos de los 40 participantes de un salón de clase, o ustedes mismos, algunos de ustedes tendrán el canal visual mucho más desarrollado que cualquier otro compañero, otros tendrán el auditivo y otros tendrán el táctil. Si ustedes ven este video, me están escuchando y están viendo. Yo utilizo imágenes y utilizo poco texto. Entonces, probablemente se van a beneficiar más los auditivos y en segunda medida los visuales, pero los que son kinestésicos o los del tacto no les resultará útil, no van a entender, les va a aburrir esta clase, puesto que ese no es el canal principal. Por eso que cuando ustedes vayan a planificar su clase, traten de que un contenido que vayan a desarrollar tenga materiales visuales, tenga materiales auditivos y tenga cosas para tocar y hacer. Les garantizo que si ustedes hacen una mezcla de los tres, el aprendizaje será 1000 veces mayor que aquel que solo se va a presentar una diapositiva y se ve, o le lleva fotocopias para que hagan un resumen, que solo se las pasan viendo, no escuchan, ni tocan, ni hacen, ni generan, ni crean. Entonces, tengan en cuenta eso. Función ejecutivas es cuando el cerebro sabe cómo realizar las cosas. Acá lo que quiero que sepan es que el cerebro en realidad no puede realizar dos cosas a la vez. Función ejecutiva era el paso, las tareas sucesivas que tiene que hacer el cerebro con la información que le llega. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, escribiendo y manejando, mi cerebro no puede realizar esas dos funciones a la vez, es imposible. Aunque algunas personas dicen yo puedo hacer más de una cosa a la vez, en realidad ocurren milisegundos entre que el cerebro pasa la atención de un lado, de una actividad hasta la otra actividad. Y rápidamente lo van pasando. Y algunas personas no desarrollaron en la primera infancia esa función ejecutiva y solo pueden concentrarse en una actividad y les cuesta ir a otra actividad inmediatamente y regresar de vuelta a la actividad primaria. Entonces, eso sí, gente, se puede desarrollar con actividades que vayan alternando el centro de atención. Aquí les muestro una psicopedagoga médica también, Montessori, utilizaba esta línea y hacía que los niños caminen en elipse por esa línea, sosteniendo en su cabeza algún objeto. Eso lo que hacía es que el cerebro se entrene en prestar atención a esa línea y en prestar atención a sostener el objeto en la cabeza, y la función ejecutiva hacía que las tareas vayan prestando atención a su pie, a su mano, a su pie, a su mano, y lo iban alternando, y de esa manera se estimulaba y desarrollaba la función ejecutiva. Estos niños estimulados de esta manera eran capaces de hacer multitareas en un futuro en comparación a aquellos que no hacían esta actividad. La curiosidad, ya lo he dicho, uno de los motores del aprendizaje. Y las emociones. Gente, las emociones es una de las, vamos a decirle, una de las tendencias de la educación moderna. Las emociones, la tristeza, la alegría, la ira, rabia, la calma, el miedo, son emociones básicas. Hay más emociones que están fuertemente ligadas al aprendizaje.
Las emociones positivas como la calma, la alegría, y si lo asocio a la actividad docente, es más probable que ese aprendizaje dure mucho más en el tiempo, en la memoria, haya más atención y tenga más significado para la vida que aquellas emociones negativas en las que yo pueda mezclar. Por eso es importante entender de que yo docente tengo que ir predispuesto de la mejor manera, tengo que manifestar mis emociones, tengo que reconocer las emociones de mis alumnos, entender también sus emociones y crear así un clima. Entonces yo, aunque esté pasando mal en mi casa, no voy a ir a mi trabajo a llevar todas mis penas y rematar, como decimos los paraguayos, por el alumno. Debo ir lo mejor predispuesto. Se sabe que es la teoría del espejo que le dicen neurociencias en el campo de la psicología psicoanalítica. Un niño que ve a otro niño feliz desarrolla la misma felicidad, hace empatía. Y de la misma manera el docente y el alumno hacen ese intercambio empático. Por eso es que siempre al iniciar una actividad, como si ustedes fijarán en los videos, yo siempre les estoy manifestando una emoción, que yo estoy contento de estar con ustedes. Entonces es más probable de que ustedes empaticen conmigo y sea más favorable la clase. Esa es una estrategia que ya lo van a llevar el día de hoy. Y si estoy triste, si estoy con miedo, tengo rabia, debo tratar de aprender a canalizar esas emociones y no llevarlas al salón de clase, puesto que ese día ese contenido no va a ser aprendido por los alumnos, porque de la misma manera que uno reconoce la alegría en la cara del otro, reconoce la tristeza, el enojo, la rabia en el otro, en el docente en este caso, y ese ambiente negativo, emoción negativa y enseñanza será también por ende negativa. Les recuerdo entonces, llevemos la mejor de las emociones al salón de clase, reconozcamos, gestionemos esas emociones y que nos va a ir mucho, mucho mejor. Entonces, con esto damos por finalizado el encuentro. Una pizca, espero se hayan aprendido y les reitero la alegría que es compartir con todos ustedes. Hasta un siguiente encuentro.